Hola a todos los amantes del crimen real. Si estás viendo este video, probablemente compartas mi fascinación por los casos más oscuros de la historia criminal. Deja un comentario si crees que podrías reconocer a un asesino en serie viviendo en tu vecindario, porque hoy hablaremos de alguien que pasó desapercibido durante años. Una noche helada de diciembre de 1980. En la pequeña aldea de Usinagash, cerca de Almaty, Kazajistán, unidades policiales irrumpieron en una casa ordinaria tras recibir una denuncia. Lo que encontraron dentro fue un horror indescriptible. En la casa había un cuerpo humano desmembrado, órganos esparcidos y un hombre arrodillado en un charco de sangre. En ese momento, los policías se dieron cuenta de que estaban frente a una pesadilla que nunca podrían olvidar. Esta escena escalofriante culminó con la captura de uno de los asesinos en serie más brutales de la historia de la Unión Soviética, Nikolai Zhumagaliev, conocido como el Diente Metálico. Nikolai Zhumagaliev fue un asesino en serie que se hizo famoso por sus crímenes caníbales en territorio kazajo soviético a finales de los 70 y principios de los 80. Se centró especialmente en mujeres jóvenes, a quienes no solo asesinaba brutalmente, sino que también cocinaba y comía su carne, llegando incluso a ofrecerla como comida a las personas de su entorno. Pero, ¿de dónde surgió Nikolai? A finales de los años 70, Nikolai Zhumagaliev llevaba una vida aparentemente tranquila en Usinagash, un remoto pueblo kazajo de la Unión Soviética. Había nacido en esta pequeña aldea como un niño callado. Su padre era kazajo, su madre bielorrusa, y era el único hijo varón de 4 hermanos. Sus años de infancia transcurrieron con normalidad, de manera ordinaria, según quienes lo rodeaban. El joven Nikolai estudió hasta 9º grado, luego continuó en una escuela profesional ferroviaria. A los 18 años fue reclutado por el ejército y sirvió en unidades de defensa química, completando su servicio militar en Samarcanda, Uzbekistán. Después del ejército, Zhumagaliev intentó encontrar su camino en la vida, fracasando en sus intentos de ingresar a la universidad y de trabajar como conductor. Como resultado, viajó por la geografía soviética trabajando en diversos empleos, desde los montes Urales hasta Siberia y de allí a los puertos de Murmansk, viviendo como un nómada. Intentó mantenerse como marinero, electricista y operador de maquinaria, pero no duró mucho en ninguno de estos trabajos. Durante su juventud, Nikolai no llamaba especialmente la atención por su apariencia. Tenía un aspecto bastante común, excepto por las brillantes prótesis metálicas que reemplazaban los dientes frontales que había perdido en una pelea. Estos dientes metálicos más tarde le darían su apodo. Aún así, era apreciado en su círculo social gracias a su vestimenta pulcra y su actitud sonriente. Este joven, que no tenía dificultades para comunicarse con las mujeres y aspiraba a parecer urbano, comenzó sus experiencias sexuales temprano. Podía establecer fácilmente relaciones con mujeres en los entornos donde se movía, formando relaciones temporales. Sin embargo, después de regresar a su pueblo natal, Usinagash, en 1977, surgió un problema de salud que cambiaría su vida. Comenzó a recibir tratamiento por enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la tricomoniasis. En medio del dolor y la vergüenza de estas enfermedades, Nikolai veía a todo un género como culpable, las mujeres. Se convenció de que ellas eran la causa de su enfermedad y comenzó a alimentar una profunda ira hacia todas las mujeres. Bajo su apariencia inocente, una oscura obsesión alimentada por este odio estaba echando raíces. El odio y la obsesión dentro de Nikolai Zhumagaliev lo llevaron por un camino sin retorno. Una sola idea se formó en su mente: cazar mujeres. Comenzó a planificar como un cazador, buscando víctimas adecuadas. Lo que diría años después sobre su primer asesinato revelaría cuán horripilantes fueron sus experiencias. Siempre me gustó cazar, pero esta era la primera vez que cazaba a una mujer. En enero de 1979 lo tenía todo preparado
para cometer su primer asesinato. Eligió a una mujer solitaria que caminaba por un sendero aislado entre las aldeas de Usinagash y Maubulak, lejos del ruido de la ciudad. Se acercó silenciosamente y comenzó a caminar detrás de ella. Cuando la mujer se dio cuenta y se volvió, Nikolai se abalanzó sobre ella con la rapidez de un depredador. Arrastró a la desafortunada mujer a una zona aislada junto al camino. Le cortó la garganta y luego la violó. Bebió la sangre que brotaba de su garganta hasta que dejó de fluir. Después del asesinato, cuando vio un autobús que se detenía brevemente cerca, Zhumagaliev se acurrucó junto al cadáver y permaneció inmóvil. Mientras esperaba sin respirar, el cuerpo de la mujer que había matado le proporcionaba calor en la fría noche rural. Después de que el autobús se alejó, volvió a la escena desnuda de brutalidad. Sin apresurarse, empezó a desmembrar a su víctima con la frialdad de un cirujano. Cortó la carne de su pecho y caderas, extrajo sus órganos internos. Llenó una mochila con estas partes y logró llevarlas a su casa sin ser capturado. En los días siguientes, se descubriría que había mantenido un festín cocinando y comiendo esta carne humana. Cuando el cuerpo de la primera víctima fue encontrado el 25 de enero, la policía inició una investigación de homicidio ordinaria, pero no había pistas, y lo último que se sospechaba era que un caníbal andaba suelto. Cuando la investigación quedó sin resolver, el caso fue archivado. Mientras tanto, Nikolai había conseguido lo que quería. Con la confianza de quedar impune, alimentó aún más sus salvajes deseos y reunió valor para nuevas cacerías. En los meses siguientes de 1979, el número de mujeres desaparecidas o encontradas desmembradas en la región aumentó progresivamente. Zhumagaliev asesinó brutalmente a 5 mujeres más en 6 meses. La edad y la situación social de las víctimas variaban. Algunas desaparecían repentinamente mientras caminaban por caminos rurales. Otras quizás eran invitadas a la casa de Nikolai y caían en su trampa. Los asesinatos seguían un patrón similar de brutalidad: violación, degollamiento, bebida de sangre y desmembramiento de cuerpos. Nadie sabía que Zhumagaliev actuaba como un cazador, tomando partes de los cadáveres y guardando su carne en su refrigerador. Mientras él seguía cobrando más vidas, la policía aún no tenía pistas concretas sobre el perpetrador, hasta la noche del 21 de agosto del mismo año. Esa noche, Nikolai llamó la atención no por un asesinato, sino por un crimen completamente diferente durante una borrachera. Cuando una discusión con un amigo se intensificó, sacó su pistola y disparó, matando a un bombero que era su colega. La policía arrestó al asesino por este incidente. Sin embargo, irónicamente, como desconocían los asesinatos en serie, se centraron únicamente en este homicidio con arma de fuego. Zhumagaliev fue sometido a un examen de salud mental en el Instituto Serbsky de Moscú y se le diagnosticó esquizofrenia. Los informes indicaron que no tenía responsabilidad penal por el homicidio. Esto le salvó de ir a prisión. Antes de que pasara un año, fue dado de alta de la institución donde había sido enviado como enfermo mental y puesto en libertad. Cuando Nikolai Zhumagaliev volvió a ser libre en 1980, continuó sembrando el terror donde lo había dejado. Mientras los habitantes de la aldea de Usinagash seguían con sus vidas cotidianas, inconscientes de que uno de ellos guardaba oscuros secretos, Nikolai añadió 3 mujeres más a su lista de víctimas. La carne de estas mujeres asesinadas también fue cocinada y comida en su cocina, e incluso se rumoreaba que había llegado al extremo de invitar a algunos amigos a su casa, haciendo que comieran esta carne sin saberlo. Sus invitados nunca supieron la verdad detrás del kebab que Nikolai les ofrecía en sus barbacoas. Sin embargo, cuando esta horrible verdad salió a la luz más tarde, la sospecha de que podrían haber comido carne humana les heló la sangre. En diciembre de 1980, Nikolai puso en práctica su aterrador plan por última vez.
había invitado a su casa a una mujer que era amiga cercana. En una habitación separada de la casa, asesinó a esta amiga sin pestañear y comenzó a desmembrarla con un hacha. Cuando los otros invitados presentes en la casa se interesaron por los ruidos que venían de la habitación y miraron, la escena que presenciaron fue escalofriante. Nikolai, con el cuerpo desnudo cubierto de sangre, estaba desmembrando un cuerpo humano con su hacha. Horrorizados, los invitados huyeron desesperadamente y notificaron a la policía. Los equipos policiales llegaron al lugar en poco tiempo. La escena que presenciaron era más salvaje de lo que jamás hubieran imaginado. En la casa, un hombre estaba arrodillado en un charco de sangre, rodeado de partes de cuerpos humanos. Nikolai Zhumagaliev parecía haber sido capturado infraganti. Sin embargo, mientras los policías tardaban en procesar lo que estaban viviendo, el asesino hizo un último movimiento, agarrando su hacha y saliendo corriendo por la puerta. Cuando desapareció en la oscuridad completamente desnudo, los policías se quedaron mirándolo. Esa noche, Zhumagaliev huyó descalzo hacia las montañas, pero su suerte no duró mucho. Al día siguiente, fue capturado mientras se escondía en casa de un pariente y puesto bajo custodia. En el interrogatorio, confesó con sangre fría sus asesinatos en serie, que ya no podía negar. Afirmando que sus víctimas eran principalmente prostitutas, dijo que, en su opinión, estaba limpiando el mundo de estas mujeres inmorales. Estas palabras inconcebibles mostraban la lógica distorsionada de un loco que intentaba justificar de alguna manera su brutalidad irreal. Nikolai Zhumagaliev fue llevado ante la justicia en diciembre de 1981. El tribunal, considerando el diagnóstico previo de esquizofrenia y los informes de salud mental, decidió que no tenía capacidad criminal. Zhumagaliev fue declarado culpable de los asesinatos, pero en lugar de ser enviado a prisión, se ordenó su internamiento en una clínica psiquiátrica de alta seguridad para enfermos mentales. En ese momento, en la Unión Soviética, era común que los delincuentes diagnosticados como enfermos mentales fueran sometidos a tratamiento indefinido en este tipo de instituciones en lugar de ser encarcelados. Zhumagaliev pasó los siguientes 8 años en un hospital psiquiátrico en Tashkent, entonces en el Uzbekistán soviético. Durante este tiempo, los de fuera intentaron olvidar su nombre. Sin embargo, especialmente en la región de Almaty, esta horrible historia que se había convertido en la leyenda del diente metálico continuó viviendo a través de susurros. De hecho, poco después de la captura de Zhumagaliev, incluso otros asesinatos brutales cometidos en territorio soviético se le atribuían. Cuando otro asesino que mataba y desmembraba mujeres fue capturado en Chisinau, Moldavia, el rumor se extendió rápidamente entre la gente. El diente metálico debe haber escapado de prisión. Cuando el pánico creció, las autoridades se vieron obligadas a desmentir oficialmente este rumor. Pasaron los años. El 29 de agosto de 1989 ocurrió lo esperado. Nikolai Zhumagaliev escapó del hospital mental al que había sido trasladado. Logró escapar de la custodia durante un traslado, burlando a los guardias de seguridad. La región de Almaty, que una vez había sido escenario de un monstruo, estaba nuevamente al borde de una pesadilla. El diente metálico ahora estaba libre. A dónde había ido y qué haría era desconocido. En los días siguientes a su fuga, la policía inició una amplia cacería humana en toda la Unión Soviética. Algunos informes sugerían que había sido visto en Moscú, mientras que otros afirmaban que se había refugiado en las montañas de Kirguistán. En realidad, Zhumagaliev había logrado cubrir sus huellas. Vivía lejos de las pequeñas aldeas en las montañas Ala-Tu de Kirguistán, sobreviviendo intercambiando hierbas medicinales que recolectaba de la naturaleza con la gente de los alrededores. Parecía un paisano con su vestimenta cotidiana, no daba la menor indicación de la brutalidad en su pasado. A pesar de esto, especialmente en la región de Kirguistán, la población local sabía que estaba siendo buscado y miraban nerviosamente a su alrededor.
Cuando pasaron meses sin rastro del sospechoso después de la fuga, Zhumagaliev comenzó a creer que se había librado de ser seguido. Decidió crear una pista falsa con un plan ingenioso. Le dio a un conocido una carta para que la enviara a su familia desde Moscú. En esta carta, Nikolai insinuaba que pronto volvería a casa, pero que ahora había demasiadas mujeres hermosas en la ciudad donde se encontraba, y que la desaparición de algunas de ellas no sería notada por nadie. Estas líneas escalofriantes mostraban cuán llena de peligrosas obsesiones seguía estando la mente de Zhumagaliev. La carta fue enviada desde Moscú como había planeado, y las unidades de seguridad mordieron el anzuelo. El periódico soviético Kuranty publicó la noticia de que el diente metálico había sido visto en Moscú y sus alrededores. Esta noticia creó un pánico enorme para la gente de Moscú. Nadie se atrevía a caminar solo por la calle. Aunque las autoridades desmintieron esta noticia poco después, la leyenda de el diente metálico siguió viva. Finalmente, mientras la Unión Soviética se desintegraba y se establecía un nuevo orden, Zhumagaliev comenzó a sentirse cansado. En abril de 1991 quiso poner fin a la persecución por sí mismo. Planeó cometer un delito menor y ser capturado con una identidad falsa, refugiándose así en los brazos de la justicia. Para este fin, robó ovejas de una granja en la región de Fergana, Uzbekistán, y fue arrestado. Se presentó como alguien de nacionalidad china, pero no pudo explicar cómo había entrado en territorio soviético. Estas inconsistencias llamaron la atención de la policía de Fergana, quienes pidieron ayuda a Moscú. En poco tiempo, el detective Yuri Dubyagin, que había estado siguiendo el rastro de Nikolai durante años, llegó a Fergana. En cuanto vio al ladrón de ovejas bajo custodia, se dio cuenta de que era el famoso caníbal. Así, Zhumagaliev fue recapturado después de años y volvió a ser internado en un hospital mental, esta vez bajo una custodia más estricta. Nikolai Zhumagaliev pasó muchos años en hospitales mentales también durante el periodo post-soviético en el nuevo Kazajistán. Aunque varias veces los médicos informaron que ya estaba curado y podía ser mantenido bajo supervisión en un hospital normal, tratando de enviarlo a su aldea de Usinagash, se encontraron con fuertes objeciones de la población local. Los aldeanos no querían vivir en el mismo lugar que el diente metálico, cerrando con llave sus puertas incluso al oír su nombre. Por esta razón, las autoridades no pudieron liberar a Nikolai. Finalmente, fue trasladado a una clínica psiquiátrica de alta seguridad en la aldea de Aktas, cerca de Almaty. Pasaría el resto de su vida no detrás de barrotes de hierro, sino en este hospital mental rodeado de alambradas. Durante los años que pasó allí, mostró el perfil de un paciente prisionero tranquilo, que ayudaba a los funcionarios y trabajaba en pequeñas reparaciones. Incluso en un momento, ya sea por remordimiento o por no poder soportar la carga de la impunidad, solicitó oficialmente ser condenado a muerte. Pero los expertos también consideraron esto como un signo de deterioro de su estado mental y lo rechazaron. A lo largo de los años, la verdadera magnitud de los crímenes cometidos por Zhumagaliev nunca se aclaró completamente. Oficialmente, fue acusado de asesinar al menos a 7 mujeres, pero durante años se habló de que el número de víctimas podría ser mucho mayor. Algunas fuentes sugirieron que el número de personas que mató podría llegar a 50, incluso a 100. Aparte de estas afirmaciones no probadas, las autoridades oficiales no olvidaron a Zhumagaliev ni siquiera años después. En 2014, la policía kazaja reabrió el caso de una estudiante asesinada en la ciudad de Aktobe en 1990 y responsabilizó a Nikolai por este asesinato. Aunque las pruebas no se compartieron completamente, la forma en que se asesinó a la víctima llevaba la firma del diente metálico. A pesar de las décadas transcurridas, el nombre de Nikolai Zhumagaliev seguía grabado en la memoria de la gente. En 2016 empezó a circular un rumor
en plataformas de redes sociales como WhatsApp y Facebook de que Zhumagaliev había escapado nuevamente y había matado a una mujer en la víspera de Año Nuevo. La noticia pronto llegó al otro lado del mundo. La prensa australiana y británica llevó esta afirmación a sus titulares. La policía kazaja se vio obligada a hacer una declaración oficial al público que estaba en pánico. No hay órdenes de arresto emitidas para Nikolai Zhumagaliev. Poco después, se descubrió que la persona que difundió este informe falso era una estudiante de 21 años que vivía en Usinagash, el pueblo de Nikolai, y la joven fue arrestada por sembrar el miedo entre la población. Como en la fábula del pastor mentiroso, este incidente mostró cuán arraigada estaba la leyenda de el diente metálico en la conciencia de la sociedad. Hoy, Nikolai Zhumagaliev, que tiene más de 70 años, sigue viviendo en el hospital mental donde está recluido. Los médicos informan que se comporta de manera tranquila y ordinaria en su vida cotidiana, pasando el tiempo trabajando como reparador en un taller. Aunque en el papel se considera que ya no representa un peligro, nadie está dispuesto a devolverle su libertad. Porque este diente metálico, que una vez cazó y probó la carne humana en la inmensidad de la estepa, ha pasado a la historia como una prueba viviente de que incluso el más mínimo momento de libertad podría crear una pesadilla irreparable para la sociedad. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Crees que alguien así debería permanecer recluido de por vida? Deja tu comentario abajo y no olvides suscribirte para más historias de crimen real. Nos vemos en el próximo video.